Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Bueno, hoy, a ver, ¿qué tan prudente eres? Hola Nancy, un abrazo muy grande. ¿Qué tan prudente eres? ¿De dónde viene esa frase de calladito te ves más bonito? Estas frases no nacen por casualidad, ¿verdad? No se dan nada más porque sí. ¿Cuántas veces no hemos metido la pata con nuestra imprudencia? Fíjense que en una ocasión les voy a contar que en una ocasión estaba yo en una tienda de ropa, me iba a comprar un vestido, entonces está una señora parada y se está tocando el vientre y se veía su vientre así crecidito y yo le digo, ay, felicidades, ¿cuándo nace el bebé? Y voltea a la mujer y me dice, no es bebé, estoy gorda. Que yo no sabía ni dónde meterme. Por imprudente, ¿verdad? Porque a veces en el afán o en la buena intención de querer hacer las cosas bien o decir algún cumplido, a veces también metemos la pata. ¿Qué te ha pasado? Me gustaría saber qué imprudencia has cometido. Yo creo que a lo largo de la vida, ay, cometemos a veces tantas imprudencias. Fíjense que trabajando tantos años en la radio, tú preguntaste lo mismo, cielo. Sí. Yo ya aprendí que esa pregunta no se hace, al menos que alguien nos dé la noticia de que hay un embarazo. Fíjense que trabajando en la radio y trabajando, pues la radio generalmente la mayoría de los programas son en vivo. Entonces yo por muchos años pues hice radio. Entonces la regla número 1 de la persona que está al aire es conecta tu lengua a tu cerebro. Conecta bien, sí, antes de abrir la lengua, perdón, fíjate, cómo no conecté, Antes de abrir la lengua, a ver cómo se abre la lengua. Antes de abrir la boca, piensa lo que vas a decir. Piénsalo. ¿Por qué? Porque una vez que lanzas el comentario, ya no puedes dar marcha atrás. Y a veces puedes decir cosas que pueden lastimar a los demás. Y es ahí donde viene el conflicto, donde a veces podemos decir alguna cosa y a veces en la ignorancia, a veces desde el impulso, a veces desde la emoción. Hola, señora Irma, ¿cómo la quiero? Un abrazote. A veces desde la emoción, a veces porque no estamos poniendo atención. Fíjense que yo hacía horóscopos para una emisora de radio en Atlanta y todos los horóscopos eran en vivo. Entonces en una ocasión digo, Sagitario, y recibe el amor con las iba a decir las puertas abiertas. Y dije otra cosa. Imagínense cómo sonó eso al aire. Y yo, pues luego me hicieron la burla, ¿no? ¿Qué pasó? Ya cuando me quedé con las piernas. ¡Ah! Me di cuenta de lo que había dicho. Pero ya no podía dar marcha atrás. Porque me tuve que reír también. Me hicieron la burla de, señora Cristal, ¿en qué estaría pensando? Entonces, la verdad es que a veces cuando yo hago los programas y después escucho lo que dije, a veces digo una persona, hola, ¿quién me saluda? Antonio, un abrazo grande. A veces digo unas cosas que, ay, pero ¿qué dije? ¿Qué dije? Déjenme, ¿y cómo lo cambio? ¿Cómo lo arreglo? Y luego a veces tratando de arreglar las cosas, le vamos poniendo todavía más. Fíjense que en una ocasión, les voy a contar que yo tengo una amiga muy querida, tenemos más de 30 años de conocernos, mi amiga Lolis. Mi amiga Lolis tiene por cosa maravillosa en su vida, de que siempre le pasan unas anécdotas muy chistosas, ¿no? Pues en una ocasión se murió el hijo de una persona conocida de nosotros. Y vamos al funeral. Entonces, en esa funeraria
era de 3 pisos o 2 pisos, no me acuerdo. Total que había 2 personas que estaban velando, una en el piso de abajo y otra en el piso de arriba. Entonces, pues esto sucedió en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que llegamos, Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo una ciudad pequeña, pues todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces llegamos y empezamos a saludar a todo el mundo. Y bueno, pasamos y entramos y nos vimos a la mamá del muchacho que era conocida de nosotras, a quien le íbamos a dar el pésame. Y entonces, pues dijimos, pues se fue a comer, se fue a descansar un rato, ¿no? Pues había mucha gente conocida. Entonces me dice mi amiga, vamos a hacer guardia. Ya ven que se utiliza que la gente va pasando, está unos minutos haciendo guardia junto al ataúd, ¿no? Entonces vamos mi amiga y yo. Mi amiga se pone adelante y tenían el ataúd abierto. Entonces mi amiga voltea y me hace, ¡shh! ¿Qué pasó? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? ¿Qué este no es? Y yo decía, es que no te entiendo, ¿qué pasó? Que este no es el muerto. Y yo, ¿qué? Que este no es el muerto, carajo. Ay, pues en ese momento, con toda la vergüenza del mundo, nos empezamos a reír. Imagínate la imprudencia, ¿no? Pero era porque realmente nos habíamos metido al velorio equivocado y no era el muertito que íbamos a darle el pésame. Entonces, yo no podía aguantarme de la risa. De verdad que por más que trataba, yo no podía, no podía. Y mi amiga carcajeándose y las dos ya nos estábamos orinando de la risa, porque de esos momentos donde te estás aguantando, ¿verdad? Porque no quieres ser irrespetuosa, pero ¿qué haces si te metes al velorio con el muerto equivocado? Entonces, bueno, pues con toda la vergüenza del mundo, ¿no? Bien avergonzada, de verdad que yo, miren, me pongo colorada nada más de acordarme, imagínense en ese momento. Pues ya nos salimos y entonces nos dimos cuenta que el muerto que teníamos que ir a visitar estaba en el piso de arriba, pero también ahí había fallecido alguien que también conocíamos, entonces por eso había tantas personas conocidas. Esas imprudencias pasan porque a veces uno no se detiene a investigar. No se detiene a pensar. ¿Por qué? Porque vivimos en automático. A ver, ¿qué me contabas, Alicia, que a ti te pasó? ¿Qué? Que yo le pregunté a una señora mayor que entró al negocio de mi hermana, con un joven le dije que era un muchacho muy, muy bueno para su hijo y resultó que era su novio. Ay, sí, a veces uno mete la pata pero terriblemente, ¿no? Y a veces estas son imprudencias de cosas que a veces se nos salen, ¿no? Y que a veces en el afán de que uno no quiere lastimar a alguien, de que uno quiere ser amable, quiere ser cordial, pero esto también viene asociado a la necesidad que tenemos de ser aceptados, de vernos como personas agradables. ¿Por qué? Porque necesitamos, nuestro ego necesita ese reconocimiento, esa aceptación, esa validez, ¿verdad? Sí, es a veces difícil, ¿no? Pero en sí, la prudencia, yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener los seres humanos. Es una, mira, ya estoy aquí yo de imprudente también, hasta con la pestaña postiza, fíjense. ¿Por qué? Fíjense que los grandes filósofos, hola María, un abrazo muy grande, hola primo, un abrazo grande, grande. Los grandes filósofos en la antigüedad veían la prudencia como una de las grandes virtudes. Decían que había 4 virtudes principales. Una era la prudencia, de todas ellas, la principal, decía Aristóteles, la demás era la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, imagínate qué tan importante es el ser prudente. Si nosotros analizamos, ¿qué significa prudencia? ¿Qué significa? Porque del vocablo griego dice phronesis, pero hace referencia a la sabiduría práctica, al juicio, pero al juicio bueno, al momento de pensar, al momento de no actuar bajo el impulso. Híjole, porque es que queremos
controlarlo todo. Queremos, hola Eli, un abrazo muy grande, un saludo a México, a toda mi gente de México. Queremos controlarlo todo. Queremos decirle a la gente siempre una palabra de aliento. Queremos opinar. Híjole, ¿no se han dado cuenta que a veces se nos va la lengua y ya queremos, a veces está la gente hablando y nosotros hasta nos ahogamos por emitir nuestro juicio, nuestro comentario? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Les ha pasado? Que a veces estás, que quieres hablar, que quieres hablar, que quieres hablar. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de ser escuchados. Tenemos la necesidad de expresarnos, tenemos la necesidad de apoyar, de ayudar, de decir, de juzgar a veces. Pero ¿dónde está cuando realmente lo hacemos basado en una sabiduría divina, en una comprensión a través de la sensibilidad? Porque generalmente hacemos nuestros comentarios y no nos fijamos las consecuencias que pueden tener, aun cuando tenemos buena intención, porque realmente no es que todas las cosas que hagamos las hagamos con mala intención y que a veces seamos imprudentes porque queremos lastimar a alguien o porque lo hacemos de mal corazón. No, a veces somos imprudentes simplemente porque no nos detenemos a pensar un poco las consecuencias que esto puede tener o el impacto que nuestras palabras pueden tener en otra persona o nuestras acciones, porque a veces no somos solamente imprudentes de palabra, somos imprudentes de acciones y de cuando no actuamos. A veces somos imprudentes al dejar de hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas en el momento preciso, cuando se está cometiendo una injusticia, cuando están pasando por encima de alguien y no nos ponemos los pantalones bien puestos también para poder defender, para poder ayudar o apoyar, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces en la necesidad de proyectarnos, de tener ese lugar especial de reconocimiento y de sentirnos importantes, híjole, a veces hasta vamos y decimos cosas que nos confiaron en secreto. Cosas que nos dijeron, por favor, no vayas a decir, ya ahí vamos a abrir la boca, y ahí vamos y metemos la pata, y luego armamos un problema, aunque no teníamos la intención, pero lo hicimos. ¿Y qué necesidad hay de esto? ¿Qué necesidad? Si te das cuenta es porque a veces nos cuesta mucho trabajo el controlar nuestros impulsos, el impulso de opinar, el impulso de estar ahí en el primer lugar, ¿no? De la situación, esa necesidad de querer participar, de que nos tomen en cuenta. Entonces, pasamos tanto tiempo haciendo estas cosas, nos cuesta tanto trabajo controlar nuestras emociones. Y fíjense cómo es interesante, porque nosotros tendemos a querer controlarlo todo, lo hablábamos en programas anteriores, queremos controlar las situaciones, cómo se va a dar la vida, queremos controlar nuestra relación, queremos controlar muchas cosas, queremos controlar lo que va a venir en el futuro. Pero ¿te has puesto a pensar hasta qué punto te puedes controlar a ti mismo? ¿Hasta qué punto tú puedes controlar esas urgencias de querer participar, de querer decir, de querer hablar, de querer entrometerte, de querer hacer, de querer opinar, de querer... Qué difícil, ¿no? Entonces, cuando yo veo que la gente está haciendo tanto trabajo para querer soltar ese control hacia lo demás, hacia las cosas externas, yo digo, empiézalo a aplicar hacia ti. Empiézalo a aplicar hacia tus emociones. Antes de que tú vayas a decir algo, pregúntate, ok, ¿cuál es el impacto que mis palabras van a tener? Antes de que tú vayas a decir algo, cuestiónate, ok, esto que voy a hacer, ¿qué repercusiones va a tener? Ok, y a veces no es tanto lo que dices, a veces es cómo lo dices, porque lo mismo puedes decir de una manera imprudente que buscar la forma de acomodar las situaciones para que puedas hacer el comentario de una manera que sea más agradable y que pueda tener o quitarle más bien consecuencias difíciles o consecuencias que te puedan traer conflicto o que puedan lastimar a otras personas y que te puedan afectar también a ti. Entonces, yo creo que antes de apresurar los juicios, es importante que
que nosotros investiguemos, que nosotros analicemos. Fíjense que a mí mi compañero de camino me dice que yo generalmente voy siempre varios pasos adelante. Y es que yo le digo que a mí me gusta analizar las conductas de la gente. Nosotros somos, hola María, un abrazo muy grande. Nosotros repetimos patrones conductuales. Entonces, cuando tú empiezas a analizar el patrón conductual de una persona, cómo reacciona, qué es lo que dice o cómo es que se maneja a través de la emoción o de la presión o del estrés, tú te puedes, o si estudias o analizas su pasado, te puedes dar una idea de cómo esa persona puede reaccionar en un futuro ante ciertas situaciones. Entonces, solo basta observar. Solo basta analizar un momento para saber que si tú vienes con un afán de querer ayudar, pero a esa persona no le gusta que la ayuden, no le gusta que le digan, no le gusta que la apoyen, y tú vienes con toda tu buena intención, te vas a encontrar con una pared y te vas a desgastar y vas a dañar la relación, aun cuando tú tengas la mejor intención. ¿Por qué? Porque no te detuviste un momento a pensar las consecuencias que podrían tener. Y nosotros con mucha frecuencia vamos por la vida, a veces haciendo cosas buenas o de buena fe, o diciendo cosas de buena fe que son interpretadas de la manera distinta. Lo importante es que cuando tú sabes que tú tienes la conciencia tranquila porque no lo hiciste con mala voluntad, tú no vas a recibir una carga negativa, no va a haber un karma, pero de alguna manera sí te puedes arrepentir porque puedes tener consecuencias que no eran las que tú esperabas, que no eran los resultados que tú estabas buscando. Entonces yo siempre te digo, ok, analiza esta teoría, te la voy a compartir. Esto es lo que generalmente uso yo, aunque déjame decirte que aún a estas alturas a veces se me van las cabras y puedo decir cosas de las cuales dije, ay Dios mío, ¿qué dije, no? Entonces, pero lo que hago la mayor parte del tiempo cuando estoy observándome y no estoy en automático es, digo, ok, ¿qué voy a hacer? Ok, ¿esto qué consecuencia va a traer? ¿Qué quiero lograr con esta acción? Sí. ¿Cuál es el resultado que quiero obtener a través de lo que voy a hacer o de lo que voy a decir? Estas palabras van a edificar, van a ayudar, van a apoyar, van a sacudir a la persona para que reaccione, para que haya un cambio. ¿Esa persona está lista para tener ese cambio o simplemente voy a gastar mi energía porque esa persona pues realmente ni siquiera me va a entender y voy a echar todas estas semillas en un saco roto? Entonces, cuando tú analizas todas estas cosas que yo te acabo de decir, créeme que tú te vas a frenar de muchas cosas. Ok, yo quiero ayudar, pero esa persona ¿está lista para recibir mi ayuda? ¿La va a valorar? ¿O es que yo quiero ayudar porque tengo este deseo inmenso de querer servir, aun cuando no me lo piden, aun cuando no me llamaron, aun cuando no me preguntaron, aun cuando nadie me está tomando en cuenta? Entonces, ¿lo estoy haciendo por ellos o lo estoy haciendo por mi ego? Entonces, ¿desde qué punto realmente estoy sirviendo? ¿Desde el punto verdadero de ayudar al que me pide o desde mi ego de sentirme que soy todo bueno y lindo y por eso quiero meterme y por eso quiero hacer y por eso quiero actuar para sentirme satisfecho de que soy una buena persona y que te estoy apoyando infinitamente porque soy tan bueno y así yo me siento seguro y feliz y contento conmigo mismo y siento la validez como con mi persona? Y me siento orgulloso de lo que estoy creando. Pero entonces, ¿desde qué punto estoy haciendo las cosas? ¿Desde el punto del amor o desde el punto del ego? Si algo he aprendido en esta vida, y esto es algo muy importante, que uno no puede ayudar y no puede hacer nada por aquel que no desea ese cambio. Uno puede hacer el trabajo, uno puede ayudar, uno puede apoyar, cuando la persona viene y te dice, oye, ayúdame, estoy aquí. A veces la persona no te lo dice con palabras, pero lo ves en sus acciones. Y cuando tú ayudas, no puedes tener la esperanza de que la gente va a hacer las cosas como tú las quieres. Cuando estás de mi lado y la persona te llama y te pide ayuda y tú tienes su sesión, tienes su consulta
y tú estás viendo cuáles son los pasos que va a haber. Por ejemplo, la persona está en una relación donde la están golpeando, donde la están maltratando, donde la están abusando, y tú que estás afuera, tú estás viendo la situación y tú dices, mi amor, pero ¿qué estás haciendo ahí con ese hombre que te está maltratando? ¿Qué estás haciendo en esa relación adictiva? Salte de ahí. Pero ese eres tú que estás por fuera. Pero realmente la persona tal vez todavía no esté lista para dar ese paso y tal vez nunca lo esté. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de cada uno de nosotros es personal y no podemos controlar muchas cosas en la vida. Lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones, son nuestros impulsos, son nuestra necesidad de meternos a veces hasta donde no nos llaman. En nuestra necesidad de querer hacer cosas para aquellos que ni siquiera quieren o ni siquiera nos valoran o ni siquiera nos toman en cuenta. Entonces, de verdad te digo, antes de actuar por impulso, detente un instante, piensa. ¿De qué sirve que vayas a defender a fulanito, perenganito, cuando esa persona después ni te lo agradece? Fíjense a qué grado llega a veces nuestro deseo. Mi papá, en una ocasión, íbamos en la calle manejando, él iba manejando y vio que había un señor que estaba golpeando a su señora. Entonces mi papá, al ver esa pobre señora que la estaban golpeando, se detiene y viene y se mete para quitarle al hombre que le estaba dando puño a esa mujer. Y entonces una vez que mi papá agarra al hombre y lo separa, la señora se le vino encima. Deje a mi marido, viejo mugroso. Fíjate. Entonces, ahí mi papá, pensando que estaba haciendo lo mejor, después salió peor, hasta le pegó a la señora, ¿no? La verdad es que nosotros siempre creemos que estamos haciendo lo justo y lo correcto. Para mí lo correcto es también detenerme y decir, hey, espérese, no le pegue a esa mujer. Pero al final, cada quien está viviendo la vida que está creando. Y al final esa persona estaba creando, y esto es muy duro porque decimos, ¿cómo va a ser esto, verdad? Pero cada quien está creando la realidad y aceptando las situaciones en las que quiere vivir. Un saludo, Casey, yo también las quiero mucho, a las dos las quiero un montón. Entonces, si tú estás en una relación así y lo aceptas y viene alguien y se mete, ¿cómo te vas a sentir? O si tú estás en una situación donde no quieres que te ayuden y a veces la gente te quiere ayudar, pues también te quedas así, te quedas molesto. ¿Por qué? Porque no estás listo para dar ese cambio. Fíjense que a veces mi compañero de camino viene y me cuenta que no se siente bien o que está pasando un mal día o que trae ciertas emociones y yo le digo, baby, pero acuérdate de aquello, pero hazle esto, pero haz allá. ¿Por qué? Porque mi mente siempre está programada para buscar soluciones y él me dice, no, es que no quiero que me des soluciones, solamente quiero que me escuches. Pero como mi mente tan pronto me hablas de un conflicto, yo ya estoy buscando cómo solucionarlo, pues entonces yo llevo las cosas de acuerdo a como yo las veo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de vivir y nuestra forma de procesar las emociones y las situaciones. Vivimos un sendero personal de evolución y no podemos presionar la evolución de otras personas por más que queremos ayudarlas, ¿no? El único trabajo que podemos hacer es el de nosotros mismos, es el de observarnos, es el de controlar esos impulsos, es el de cuestionar, es el de ver hasta dónde podemos llegar con nuestras acciones y nuestras palabras, es el de conectar con antes de que empiece a hablar. Es el de saber que tenemos que ser prudentes en la vida, que tenemos que utilizar el buen juicio más allá de nuestras emociones. Es el saber que tenemos que utilizar esa sabiduría de las experiencias que hemos vivido antes de meter la pata o antes de hacer algo. Piénsenlo, piénsalo 2 veces. Detente un instante. Cuando nosotros vivimos en automático, ¿y qué es vivir en automático? En automático es cuando tú vives a través del impulso, ¿ok? Cuando tú vives en automático, yo digo que estamos dormidos,
¿Por qué? Porque no estamos viendo la capacidad de nuestro potencial, no estamos viendo la capacidad de nuestros talentos, de nuestros dones. Entonces, al estar dormido, vamos por la vida así en automático. En cambio, cuando tú empiezas a observarte, empiezas a cuestionarte, empiezas a cuestionarlo todo, no aceptas las cosas como una realidad absoluta, sino que haces tu tarea y dices, ok, yo voy a averiguar, porque no me voy a dejar llevar por lo que me dicen. Como le decía yo a mi hija, Sofi, no todo lo que lees en el internet es cierto, no todo lo que te dicen es cierto, tienes que investigar, preguntar, emitir tus propios criterios. Y entonces para eso es que nos sirve el pasado, esas experiencias que hemos vivido. Para eso nos sirve el autoanálisis y el análisis conductual de otras personas. Para que entonces no vayamos por la vida hacia la ligera, sino que aprendamos a seguir ciertos protocolos que nos lleven a vivir pleno y a vivir en armonía también con la gente que nos rodea y a evitar tropezarnos tanto en la vida, a darnos contra la pared una tras otra vez. Dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra más de 2 veces. ¿Por qué? Porque no queremos aprender de lo que nos dicen, de los consejos, no, nos cuesta trabajo. Tenemos esa necesidad imperiosa de llevarnos la experiencia en carne propia. Aun cuando nos dijeron, no hagas esto, mira, te va a ir mal, no hagas esto, mira, aprende, sé prudente. Ahí vamos y lo hacemos. Y yo creo que si algo nos da la madurez de los años, es el ir aprendiendo y evitando de actuar bajo el impulso, ¿no? Y hacer cambios para poder vivir mejor y para poder vivir más pleno. Muchas veces en nuestra inmadurez y en nuestro ímpetu de ese deseo de querernos comer el mundo, pues cometemos muchas tonterías. Y tal vez sí, necesitamos cometerlas para aprender, pero llega un punto donde no podemos seguir siendo soberbios o siendo cabeza dura solamente porque nuestro ego no nos deja entender de aquellos consejos que nos pueden dar o de aquellas lecciones que nos da la vida. Y queremos y nos aferramos y queremos tener resultados diferentes o que las cosas sean diferentes y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que aprender a ir cambiando. La vida es un proceso de evolución, es una transición. Y si estamos en esta vida y no estamos aprendiendo y no estamos poniendo en práctica lo que hemos vivido, lo que observamos y no lo aplicamos dentro de nosotros, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Sí, ¿de qué sirve que quieras conquistar otras cosas, que quieras controlar otras situaciones, que quieras que todo te salga bien en el exterior y quieres basar tu felicidad en las cosas de afuera, cuando ni siquiera puedes estar bien contigo mismo o tener el autocontrol en tus emociones y en tus acciones, en tus sentimientos? Empieza por ti. Tenemos que empezar por nuestro ser. Tenemos que empezar por nuestra casa. Antes de decirle al vecino o al amigo o a tu primo lo que tienes que hacer, o a tu hermano o a tu pareja o a tu padre o a tu madre o a tus hijos, empieza por ti. Que tu vida sea el ejemplo. Para que así entonces tú puedas decir, he conquistado la verdadera batalla. La batalla de conquistarme a mí mismo. Muchísimas gracias, me encanta poder estar con ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que me está escribiendo. Qué lindo, gracias. Nos vemos el lunes para meditar, nos vemos el lunes para hacer nuestra meditación. Una disculpa que el lunes pasado no pude estar con ustedes, o este lunes que pasó, perdón, pero Dios mediante, aquí vamos a estar el próximo lunes y el próximo miércoles en nuestro programa. Recuerden que estamos siempre a las 7:30, hora de la ciudad de Atlanta, 6:30, hora central de Estados Unidos y de la Ciudad de México. Gracias por acompañarme. Si tú crees que te puede servir este programa o le puede ayudar a alguien más, lo puedes guardar, lo puedes compartir, lo puedes llevar a otra gente. Queremos que la gente sea feliz. Hola, Gloria, un saludo muy grande. Gracias, mi cielo querida. De verdad, gracias por estar aquí. Un saludo, Meli. Un saludo, Eli, preciosa. Un abrazo grande también para ti. Yo me despido. La luz en mí honra
y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Namaste. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.